Hola, soy Paola Flores y a partir de este punto y hora usted tiene una cita con la educación. Iniciamos Firmeza con Amor. Un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias. Firmeza con Amor, una propuesta de frecuencia U 940 AM para la crianza y salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Hola a todos, bienvenidos al programa Firmeza con Amor, un programa de crianza y educación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín, dirigido a padres, madres, educadores y cuidadores de la infancia y adolescencia. Les habla Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente, y estoy en compañía de Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Hoy vamos a hablar del padre como figura de apego. Para este tema tenemos un invitado muy especial, Carlos Santiago Cano, quien es padre, esposo, terapeuta familiar. Durante 9 años dirigió el programa Protege tu Corazón y es cofundador del programa Forjar Familia y tiene más de 20 años de experiencia como conferencista en el público juvenil y adulto. Es miembro de IAN, el grupo de estudio y divulgación de la teoría del apego, y actualmente es el director de formación de ASPAEN Alcázares en Medellín. Nuestros oyentes preguntan. Antes de entrar con nuestro invitado, vamos a leer algunos correos de oyentes que nos tienen preguntas que vamos a resolver. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, hola a todos nuestros oyentes de Frecuencia U. Para todos los que nos quieran escribir, a partir de este momento tenemos correos habilitados. Pueden hacerlo por intermedio de firmezaconamor@hotmail.com o también en las redes sociales, Instagram Firmeza con Amor o en Facebook igual, @firmezaconamor. Tenemos 2 correos de 2 oyentes que amablemente nos han escrito y que quieren que los asesoremos, Paola, con la siguiente pregunta. Nos escribe Oscar Álvarez desde la ciudad de Envigado y nos dice lo siguiente: mi hijo no se quiere acostar temprano, tiene 10 años y dice que se puede dormir cuando él quiera. ¿Qué puede hacer Oscar para cambiar esta situación? ¿Qué nos puedes decir, Paola, al respecto? Bueno, pues ahora en pandemia estamos con los niños están bastante desregulados con los horarios y las rutinas, y es muy importante precisamente para esa estabilidad emocional que haya certidumbre, y la certidumbre la dan las rutinas y los límites. Entonces, la recomendación para Oscar es que se siente con su hijo, se sienten en familia, organicen una agenda o una tabla de rutinas con el niño y entre todos hagan el horario de todo el día, y también pueden hacer una tabla solamente de la noche, que es lo primero que haces cuando te levantas y así, y en la noche, bueno, ¿cómo hacemos o qué es lo primero que hacemos para prepararnos para ir a dormir? Entonces el niño dice comer, cepillarse los dientes. Eso lo pueden colocar con imágenes o escrito con colores, que sea una tabla muy linda, donde él sienta motivación, pegarla en un lugar visible y tener unas horas límites. Hay horas límites que no deben ser negociables, pero hacerlo con amor, con tranquilidad, y que haya siempre la rutina antes de dormir, algo que como que le señale a él que es la hora de acostarse, un cuento, una historia, de pronto un masaje, algo que acuerden en familia que pueda marcar ese anticipo de la hora de dormir. Muchas gracias, Paula. Cuéntame. Y gracias a Oscar por escribirnos. Sí, le recordamos, gracias. firmezaconamor@hotmail.com. Nos escribe también Lina Gómez desde la ciudad de Itagüí y nos pregunta lo siguiente: mi hijo de 8 años solo le hace caso al papá, lo que hace muy difícil las cosas para mí, porque el papá solo está en la noche y yo no tengo autoridad durante el día. Menos mal que ahora también Carlos Santiago nos puede ayudar con esta respuesta. Pero tú, ¿qué nos dices, Paula? Pues mira, puede pasar que esta mamá, al estar con el niño todo el día, está dando de pronto muchas órdenes
y el niño puede estar cansado de esto, ¿cierto? Entonces podemos cambiar las órdenes a preguntas abiertas. Por ejemplo, en vez de decirle, lávate los dientes, le puedes decir, ¿qué tienes que hacer con tus dientes cuando has terminado de comer? Le puedes dar preguntas abiertas y también decirle qué sí hacer en vez de decirle qué no hacer. Eso también funciona muy bien para que no haya como esta lucha de poder. Pasar tiempo especial con el niño, que no sea solamente la rutina diaria, sino tiempos de juego, tiempos de conexión, porque si el papá llega, muy seguramente llegará a jugar, llegará a conectarse y eso hace que él coopere, el niño coopere más con su papá. Entonces, conexión, preguntas abiertas, pasar tiempo especial y decirle que sí hacer al niño y controlarse, autogestionar esas emociones negativas para lograr conectarse con el niño. Perfecto. Me preguntan acá por lo interno que por dónde más pueden hacer las preguntas. Les recordamos las redes sociales de Firmeza con Amor en Instagram y en Facebook. Ambas se llaman igual, Firmeza con Amor. Así nos pueden escribir. Y por última vez recuerdo también el correo firmezaconamor@hotmail.com. Yo creo que con esto le damos entonces la entrada a Carlos Santiago Cano. Y ahora nuestro invitado del día en Firmeza con Amor. Carlos Santiago, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Y bueno, vamos a empezar con preguntas. Carlos Santiago, ¿puede ser el hombre una figura de apego? Bueno, pues fíjate, Paola, me parece una pregunta muy, muy clave porque incluso en la literatura, siempre, aún en la literatura de la teoría del apego, siempre se relaciona a la mamá como la figura de apego principal, ¿sí? Como la base segura sobre la que se constituye pues, el comportamiento y la capacidad de amar de los niños. Pero por supuesto, el hombre puede ser una figura de apego, claro que sí. El hombre, de hecho, últimamente, pues en los últimos años hemos visto como un resurgimiento del hombre como figura de apego, como una persona que es capaz de implicarse en la vida familiar, que es capaz de ser un referente clave para sus hijos, bien sean hombres o mujeres. Entonces, sin duda, el hombre puede constituirse en una figura de apego clave para el desarrollo socioafectivo de los niños. Muy bien, bueno, estamos hablando de figura de apego, pero habrán oyentes que no saben qué significa el apego. Cuéntanos qué es el apego y qué es eso de ese figura de apego. Bueno, muy bien, pues el apego, como para explicarlo de manera práctica y en nuestras relaciones cotidianas, son esas figuras, o más bien son las relaciones que uno establece con algunas personas a lo largo de la vida, que permiten tener una regulación emocional, ¿sí? Que me permiten como volver nuevamente a un equilibrio emocional en momentos de crisis, en momentos de dificultad, y que pues gracias a esa regulación emocional de la que ahorita hablabas precisamente para un asunto tan clave como lo de las rutinas en la casa, luego de lograr esa regulación, pues me permite a mí explorar, crecer y atravesar pues como las etapas de la vida de manera satisfactoria y plena, ¿sí? Entonces la figura de apego son personas pues que están a nuestro alrededor, todos tenemos una figura de apego, por supuesto que todos hemos tenido en algún momento una persona a la que nos referenciamos en el momento en que te pasa algo malo, a ti se te viene alguien a la mente y llamas a esa persona, puede que la persona no te vaya a resolver el problema, eso no es lo que constituiría una figura de apego, pero sin duda esa persona, simplemente con el hecho de hablar con ella y de sentirte escuchada, conectada emocionalmente con ella, podrás recuperar ese equilibrio y podrás seguir adelante pues como con ya con lo que se sigue, ¿sí? Entonces en el asunto del desarrollo de los niños es fundamental identificar esa figura de apego y pues obviamente la invitación en este espacio sería que los papás nos animemos y nos inquietemos por recuperar ese lugar tan privilegiado que culturalmente se le ha dado siempre a la madre. Sí, tienes razón. Se habla y la literatura empezó a hablar solamente de la relación entre la mamá y el hijo, pero cada vez se ve más esa figura paterna que se incluye y el mismo padre se ha incluido en la educación y en la crianza de los niños. ¿Qué tiene que ver la mujer en la vinculación del padre con sus hijos? Bueno, yo pensaría que tiene mucho que ver, porque precisamente tú lo mencionaste, la percepción que se tiene pues, en lo cultural y en nuestro contexto pues, latino, que es complejo en ese sentido. Pienso yo que a veces el hombre se siente un poco relegado o siente que hay cosas de mamás y cosas de papás, ¿sí? Entonces se supone que las cosas de mamá son las relacionadas con el cuidado, con la conexión emocional,
con identificar las emociones que los hijos viven, entender cosas que supuestamente están en algún lugar del cerebro de la mujer y que al hombre le están fuera de alcance. Entonces, todo eso empieza como a generar una separación muy profunda entre lo que los hombres somos capaces de hacer con los hijos, lo que las mujeres son capaces de hacer, y eso se va volviendo pues una norma social, y de hecho pues para llegar a ese punto, o sea, el punto de pensar que hay cosas que los papás hacen, cosas que las mamás hacen, es cierto que como hombres y mujeres, por supuesto, amamos distinto, expresamos los sentimientos de una forma distinta, y seguramente daremos apoyo en una forma diferente, pero una vez se logra esa relación, esa vinculación con los hijos, podemos llegar a ser tan seguros o podemos dar tanta seguridad como la madre y podremos conocerlos muy bien, aún en aspectos que es posible que yo tenga un poco olvidados o que esté poco ejercitado en ese ámbito emocional, sentimental, de las necesidades afectivas. Entonces creo yo que si la mujer tiene mucho que ver porque la mujer también tiende a ser, y eso es algo muy, muy de la psicología femenina, tiende en la vida familiar y en otros ámbitos a tener las cosas bajo control, no en el sentido pues, de ser controladora, pero sí en el sentido de querer resolver los problemas de la casa, de querer satisfacer todas las necesidades físicas y emocionales de quienes hacen parte de una familia. La mujer realmente está ahí dispuesta y presta a darse cuenta que algo pasa, que algo te pasa. ¿Sí? La mujer es la que nota si tú llegas aburrido del trabajo o si tuviste un mal día en el colegio, y pues eso es algo que obviamente si yo me vuelvo bueno en algo y pues todos me buscan a mí para responder esas necesidades, pues es posible que el hombre termine pensando, pues bueno, eso lo hace ella, yo no lo hago, entonces yo pueden prescindir de mí más fácilmente en la vida familiar. Y hemos tenido generaciones completas de niños que están creciendo con esa figura o con esa idea de que el hombre es menos importante o que es más prescindible que la mujer, lo cual no es así. Por supuesto, el hombre tiene un potencial grandísimo para amar, para conectarse emocionalmente con los hijos, y creo yo que hace una gran diferencia en el desarrollo social, en las capacidades que se adquieren a lo largo de la vida, en la relación con los demás, en la autoestima. Una gran diferencia cuando yo tengo no solo una figura de apego femenina, que es mi mamá, sino también una figura de apego en el hombre. Así es. Qué lindo eso que dices, esa capacidad de amar que tiene el hombre, que tiene el padre, porque es cierto, o sea, la conexión entre el papá y los hijos es maravillosa y también es diferente. De hecho, a mí en consulta las mamás se quejan de que el hombre no hace las cosas como nosotras, las mamás lo hacen. Sí, es muy frecuente eso. Sí, que hay una diferencia muy grande y que lo deje, ¿cierto? Déjalo que lo haga como cree que es lo mejor, porque esa es la forma de vincularse. Y me acuerdo pues que en una charla que tú diste en la primera jornada apego que tuvimos con Ian, hablabas de eso, de la diferencia entre el vínculo entre el mamá y el papá. ¿Qué necesita un hombre para poder tener una figura de apego? Pues mira, eso es muy, muy importante porque de hecho lo primero que necesitaría uno como hombre es entender que uno en su singularidad masculina, en su modo de ser masculino, puede amar igual. Es decir, puede satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos, por supuesto, como hombre. Es decir, yo no tengo que ser una mamá repetida para poder ser un papá amoroso, para poder ser un papá que da seguridad, un papá al que los hijos le cuentan los problemas, pues posiblemente habrá unos que le cuentan a la mamá, otros al papá, pues porque así es la vida y pues yo simplemente le cuento mis problemas a quien pienso que mejor los puede comprender. Pero lo interesante de esto es que lo que necesitamos como hombres es saber que somos capaces, en primer lugar, y no pretender ser una mamá repetida. Hay una autora que menciona ese fenómeno de la mamá bis, de la madre bis, que es un fenómeno que el hombre crece pensando muchas veces en la vida familiar, que para ser un buen papá tiene que ser más parecido a la mamá. Como si ser hombre, ser masculino, ser quizás distraído, o ser poco dado al detalle, o poco orientado al sentido estético, o a la sensibilidad emocional, o a ciertas cosas, como si eso nos impidiera poder ser una figura de apego. Entonces, lo que necesitamos desarrollar para ser una figura de apego es nuestra masculinidad a tope, tal y como si fuéramos en cualquier ámbito de la vida, deportivo, competitivo, profesional, lo que sea, porque mientras más seamos nosotros mismos y más nos abramos la posibilidad de crecer en otros ámbitos de la vida, no solamente en el profesional, no solamente en el deportivo o en el competitivo, sino también en el familiar y relacional con los hijos, pues seguramente seremos mejores figuras de apego, seremos más sensibles, seremos más inteligentes para comprender el lenguaje de nuestros hijos
Y pues yo pensaría que, en primer lugar, eso que mencionaste, Pau, me parece clave, y es distanciarnos en el buen sentido de tener que ser como la mamá, ¿sí? Siendo hombres podemos ser una figura de apego, siendo hombres como normalmente o como podamos serlo, ¿sí? Todos somos distintos, tenemos una masculinidad distinta, cada uno, pero no tenemos que ser la mamá, no tenemos que sentarnos a jugar muñecas con las niñas, ni tenemos que maquillarnos, ni tenemos que ser como una mamá repetida. Podemos seguir siendo hombres. Y por otro lado, pensaría yo que hay 3 factores claves que incluso pues fruto de un proceso de investigación para la maestría que hice en terapia familiar, bajo el enfoque el enfoque era del interaccionismo simbólico, pero la teoría era la teoría del apego. Entendíamos que el tiempo compartido es fundamental. El tiempo compartido con los hijos es fundamental. Yo necesito pasar tiempo con mis hijos para volverme experto en su lenguaje, para volverme experto en su expresión emocional, para volverme bueno en eso que a él lo hace único. Si yo no paso tiempo con mi hijo, que es también lo que culturalmente termina ocurriendo cuando quizás la proveeduría de la familia pues ha sido delegada únicamente al hombre, y la mujer ha tenido pues el privilegio de quedarse en casa, o aunque eso ya es muy, muy debatible, pero bueno, ustedes entenderán el ejemplo. Si yo estoy por fuera, pues posiblemente me voy a perder de muchas cosas en el desarrollo emocional de mis hijos y no voy a entender muchas expresiones afectivas que llevan a cabo. Yo voy a interpretarlas como pataleta, o las voy a interpretar como que quiere estar con la mamá y no conmigo, pero es cuestión de tiempo. Si yo practico el lenguaje de mi hijo, me volveré bilingüe y me volveré experto en su lenguaje. Entonces necesito tiempo de calidad y por supuesto cantidad de tiempo. El tiempo es fundamental y no existe la calidad de tiempo si es poquito. O sea, una característica de la calidad del tiempo es que es mucho. Se necesita más tiempo y ahora estamos diría yo, en una situación privilegiada, pues si vamos a ver lo bueno a todo eso que está pasando, podemos entender que el estar en casa, así sea en el teletrabajo, haciendo 1000 maromas para poder cumplir aquí y allá, pues nos favorece mucho el poder estar más conectados con nuestros hijos. Tiempo compartido, conocer esa sensibilidad emocional, estar ahí dispuestos, interpretar adecuadamente lo que ellos nos quieren decir, es decir, ponernos en su lugar, generar la empatía y por supuesto estar ahí dispuestos a resolver o atender esas necesidades afectivas a tiempo y de manera adecuada. Qué lindo eso que dices y qué importante la cantidad de tiempo, porque es que la idea que nos han vendido es que es calidad, ¿no? O sea, yo le doy tiempo de calidad a mi hijo porque yo llego del trabajo y juego un ratico con él y ya lo acuesto, pero el niño no se quiere dormir, pues obviamente el niño no se quiere dormir precisamente porque no se le ha dado el que él necesita. Claro. Y quiere hacer que ese ratico dure y lo alargue y lo estira sí, así para poder estar con el papá. Eso que tú dices impacta mucho en las parejas de padres separados y divorciados, porque la queja, y me imagino que tú lo has escuchado en terapia familiar, es que cuando se separan el papá se va ausentando, empieza muy juicioso el primer mes, la primera semana a llamar, pero ya después no llama, y llega por el niño a recogerlo y no lo ha visto, claro. No habla con él en un mes y quiere que el niño se vaya con él, que la niña, el niño se vaya con él sin chistar, sin protestar. Sí. Puedes decirle tú a los papás que nos están oyendo que exigen que los niños se vayan con ellos y se sientan a gusto cuando no han hecho presencia, eso que tú dices, esa presencia constante, sensible y disponible para poder conocerlos y satisfacer las necesidades de los hijos. Eso es clave, Pau, porque además ahora tocabas un tema relacionado con la disciplina, con lo que pasa en el día a día, en la realidad de una familia, ¿sí? Y en esas cosas es donde uno se gana el corazón de los hijos también, en la atención que uno tiene de las situaciones que hay que resolver, cómo le acompaño a hacer una tarea, cómo le doy más tiempo para que haga una cosa que yo le he pedido, o necesito más su colaboración para algún asunto. Es decir, esto es algo que la mujer ha podido pues enriquecer mucho más en la relación con los hijos, porque es a quien le toca o a quien le ha tocado asumir o quien culturalmente ha pensado que es la que mejor podría asumirlo al quedarse pues con los hijos ante una separación, ¿sí? Pero eso es algo que pone en evidencia la necesidad de estar muy en sincronía con el otro alrededor de las necesidades reales que tienen los niños. Eso no es un asunto práctico. El asunto de la disciplina, por ejemplo, no es un tema de hacer las cosas de manera que funcionen, como si fuera un interruptor que yo encuentro, termino presionando y ya, ¿no? Es lo que está en el fondo y lo que hay en juego en la relación entre esas dos personas, porque es que cuando yo estoy dedicándole tiempo a mi hijo, como mamá o como papá, para que las cosas salgan bien y para que podamos al final pues cumplir una rutina, un horario,
poner en marcha esta entramada vida familiar, eso es algo que va dejando como un residuo de afecto y de comprensión y de conexión emocional. Los hombres que salen de la casa y eso pues es como la generalidad cuando ocurre una separación, el hombre que se va de la casa lo hace con la idea de que pues ese tiempo que va a compartir con sus hijos tiene que ser un tiempo memorable, un tiempo muy, muy, muy especial, que pase como al recuerdo. Entonces eso genera en la mamá pues una situación bastante compleja, porque la mamá sí sigue encartada, entre comillas, con la norma, con lo que tiene que pasar, con las rutinas, con los hábitos, y eso es algo que uno podría pensar, claro, el hombre está en ventaja porque se reúne con sus hijos a pasarla bien, o a disfrutar, o se va a un parque, o a comerse un helado, o se va para cine, o para la finca con los abuelos, pero realmente la relación de seguridad se establece a través de la realidad, no solamente en la diversión y en los estados emocionales, pues, agradables, ¿sí? Esa mamá que está ahí pasándola mal quizás porque su hijo no le obedece, porque tiene que explicar las cosas de mil maneras, porque le toca limpiar los regueros y todo esto, no podríamos pensar que están en inferioridad de condiciones que el hombre. El hombre es el que está perdiendo algo importante allí, porque es que en la diversión y en el tiempo escaso, pues todos nos comportamos de manera muy ideal. Claro. O sea, tú te reúnes con un par de amigos que no hace un año, pues tú siempre estás con la mejor cara, la mejor pinta y siempre procuras llegar con platica al plan, ¿sí? Sí. Eso es más o menos lo que le pasa al papá con su hijo que ve una vez a la semana o una vez cada 15 días. En esa relación se está dejando de dar algo real, muy importante, que es la manera en que se establece esa relación de colegaje, de ayuda mutua, de sensibilidad y de empatía, que es clave para el desarrollo afectivo, ¿cierto? Sí. Y pasa mucho que los niños cuando son pequeños, bueno, se van con su papá y llega la preadolescencia y ya no se quieren ir, o sea, ya que saben que tienen el poder o ya empiezan pues como ese proceso de separarse de sus papás sí. Y yo no quiero, entonces ya pues los papás empiezan, primero culpan a la mamá, ¿qué le estás diciendo? Tú lo estás poniendo en contra mía, pues ese muchachito o esa muchachita, claro, ya está en la adolescencia, en la edad terrible y ya quiere hacer lo que se le da la gana. ¿Por qué crees, Carlos Santiago, que cuando van creciendo, cuando llegan a esta edad, ya no quieren estar con los papás, sobre todo cuando el papá ha sido ausente, cuando ha sido ese papá, claro, como tú dices, como el amigo que nos vemos cada año y pasamos rico y ya? Sí, sí, ya ellos son mucho más claros y más sinceros consigo mismos y con el otro. Es como un tiempo de prueba, quizás un tiempo de formación de un vínculo muy sensible. Esa es la infancia, al fin y al cabo, en una etapa muy sensitiva, un periodo muy sensitivo en el que estamos en un muy buen momento para estructurar una relación basada en la confianza, en la conexión emocional, en esa disponibilidad. Y cuando nosotros no estamos allí, es como si el niño creciera pensando, pues yo he entendido a lo largo de mi infancia que no me puedo confiar, no me puedo fiar de este puente que se me está presentando aquí. Eso desde la teoría del apego, Pablo, se entiende como un vínculo ambivalente, como un estilo de apego ambivalente en el que yo he crecido con una figura no estable del todo, una figura que va y viene, una figura que no me permite a mí, como yo pongo el ejemplo del puente sin barandas. Un puente sin barandas yo no lo voy a atravesar de manera confiada, de manera tranquila, explorando y jugando. Yo lo exploro gateando, muerto de miedo, pegado al piso, y no me voy a detener a explorar, a crecer. Yo simplemente lo que busco es pasar al otro lado del puente y tratar de mantenerme seguro. Es lo mismo, cuando llegaban a la adolescencia, ya ellos encontraron otras figuras de apego quizás que les permitieron experimentar esa seguridad que necesitaban en la infancia y pues se dan cuenta que ya no necesitan o que pueden prescindir más fácilmente de esa figura paterna. Entonces, ahí surge ese dilema a nivel familiar, a nivel legal también, de bueno, pero es que yo soy su papá y usted tiene que estar conmigo los fines de semana tales porque le toca conmigo y eso es lo peor que puede pasar en la relación de un vínculo entre un hijo y su padre, que una relación sea mediada por la ley y no por el vínculo. La infancia es el momento de la vida en el que podemos sembrar esos vínculos que a lo largo de la vida nos van a traer grandes retribuciones tanto a los hijos como a los padres. No digo con esto que en la adolescencia no se podría establecer un vínculo o un apego seguro, claro que se puede, pero va a ser mucho más difícil porque la interacción estuvo pues más interrumpida y pues al fin y al cabo lo que yo pensaba era pues estás conmigo porque te toca, no porque yo quiera estar contigo. Y lo que comúnmente termina pasando, no sé si tú lo has visto en consulta, a mí me ha pasado mucho en la terapia familiar, es que estos padres cuando les toca, entre comillas, con sus hijos, pues evaden de alguna manera ese encuentro personal y cercano con su hijo en la medida en que van creciendo
y se van más hacia planes sociales, a planes familiares, muchas veces incluso dejan el niño con los abuelos y ellos se van para donde los amigos, para donde la novia. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la relación está mediada por el cumplimiento, por un deber, y no por el querer, ¿sí? Entonces, es en la infancia donde podemos realmente sembrar una relación basada en ese compromiso y basada en esa seguridad del apego. Hoy estamos hablando del padre como figura del apego y nos acompaña Carlos Santiago Cano. Carlos Santiago, una pregunta. En algunas familias donde padre y madre conviven o son separados, la figura de apego masculina la ejerce un tío o un abuelo. ¿Eso por qué sucede? Y si eso es positivo, negativo, claro, o fue que algo pasó que definió esa situación así. Sí, qué buena pregunta. Mira, yo creo que no necesariamente es positivo o negativo, yo creo que es inevitable, porque las personas a lo largo de la vida siempre nos agarraremos de algo. O sea, el punto es, tengo que pasar ese puente y me tengo que agarrar de algo, ¿sí? ¿De qué me agarro? Pues el que tengo ahí disponible, de alguien que es sensible a mis necesidades, alguien que me entiende y alguien que quiere conectarse conmigo, alguien que me da la seguridad de que mañana no me va a faltar, ¿sí? Entonces, afortunadamente algunos cuentan con el abuelo, el tío, el hermano mayor, porque son personas maduras que pueden dar una sensación de apego seguro y que pues van a estar ahí en caso de que yo lo necesite. A lo largo de la vida siempre necesitamos esas figuras. Lo importante es que se sepa que una cosa es la figura de apego y otra cosa es el papá. El papá es uno solo, ¿sí? El papá es insustituible. Así no esté ahí, así no disfrute y no se beneficie de esa relación de paternidad, el papá es uno solo. Y pues el correcto modo de verlo o de entenderlo, por lo menos desde el espacio terapéutico, sería, pues tú tienes un papá con quien poco te ves, pero tienes muchas figuras de apego masculinas que te dan una referenciación sexual, que favorece también el proceso de identificación sexual, que te enseña a amarte a ti mismo, que enseña a manifestar el afecto de una manera satisfactoria y adecuada, ¿sí? Pero el papá es uno solo. Por algunas circunstancias a muchos papás o mamás les dicen, pues tú eres mamá y papá a la vez, o tú eres papá y mamá a la vez, en fin. Y pues eso realmente es bien simpático porque yo creo que a duras penas a uno le da la cabeza y el corazón para ser o papá o mamá, pero ser los dos es imposible, ¿sí? Entonces, lo justo con los niños es explicar que tienen una figura, pues, que puede ser incluso un entrenador, un consejero, un hermano, un profesor del colegio, que pueden ser figuras de apego importantes para el desarrollo, pero papá y mamá solo son papá y mamá, ¿sí? Entonces, eso es algo muy nutritivo. De hecho, la base segura, bien sea dada por la mamá, por el papá o por los dos, por el núcleo familiar, favorece la adherencia a otros sistemas de apego distintos a la familia. Los niños que tienen un apego seguro con sus papás son niños que fácilmente se adaptan a otros sistemas de apego, incluso basados en la autoridad o en la institucionalidad, como puede ser el colegio, un equipo de fútbol, ¿sí? Son niños que están más deseosos de explorar otras formas de apego porque ya tienen la base asegurada. Entonces yo podré, si tengo las barandas ahí firmes, pues me podré parar en ellas, podré jugar, podré brincar, me podré soltar de ellas un ratico y luego volver, porque la base es segura. Entonces yo no tengo que estar aferrado a ella con temor, ¿sí? Así es, la comparación que haces con el puente es maravillosa porque se entiende tan claro lo que es ese vínculo seguro, lo que me permite explorar o hacer. Sí, yo creo que esa metáfora... Sí, y nos ayuda a entender sobre todo, Pau, el hecho de que hay puentes que por su misma estructura y por su mismo diseño, relaciones que se estructuraron de esa manera y fueron construidas y significadas así desde la infancia, son puentes que tienen pues quizás algunos peldaños que le faltan o algunas tablas que le faltan. Si imaginamos un puente colgante, pues es un puente que da confianza o no, y los niños que transitan por allí pues desarrollan unas habilidades distintas a los niños que transitan por un puente inseguro. Sí. Un puente sin barandas o por un puente que se ha caído o que a veces está y a veces no está. Entonces sí hace una diferencia importante, más allá de la estructura y de cómo se ve a la familia por fuera, importa mucho la manera en que ese niño crece sintiéndose seguro de que esos adultos no le van a fallar, no le van a faltar. Así es, esa sensibilidad y disponibilidad de la que hemos venido hablando en todo el programa que deben tener los padres para poder asegurarles a los niños ese apego seguro, que a la vez va a hacer que ellos tengan esas relaciones significativas a futuro Así es. En el presente. Carlos, un hombre que ha sufrido el abandono en alguna de sus formas puede construir un vínculo seguro con sus hijos.
Tremendo, sí, yo estoy seguro que sí, y yo he visto pues en mis procesos terapéuticos cosas muy bonitas y muy valientes, procesos muy fuertes que han hecho muchos hombres y muchas mujeres que quizás no han tenido como una base sobre la cual fijar un comportamiento o un ideal, es decir, esa imagen deseada, ¿sí? Lo que yo quisiera lograr cuando crezca. Cuando la base no ha sido segura, quizás para los hombres y mujeres va a ser más difícil poder tener elementos que les ayuden a confeccionar de alguna manera eh, su personalidad y su capacidad de querer como una base segura. Pero sí puede, por supuesto que se puede. Y lo interesante es que muchas veces el apego, cuando no ha sido del todo seguro en la infancia, se puede entender quizás por la excepción, es decir, lo que yo no tuve, ¿sí? Yo no tuve un apego seguro, entonces yo estoy consciente en la medida en que crezco de qué fue lo que a mí me faltó. Y pues la manera más justa con nuestros niños y más directa, el mejor aprendizaje sería pues basado en la experiencia, aprender a ser figuras de apego porque hemos sido beneficiados y enriquecidos con la figura de apego seguro. Pero los seres humanos somos libres y somos libres también para amar y somos libres para perdonar y para seguir adelante. Y he visto muchas personas valientes y fuertes que han encarado ese pasado de abandono, de soledad, de quizás indiferencia de ese mundo adulto y que han logrado, pues, esa es la resiliencia, como hoy se le entiende, sí, han logrado, pues, dar un nuevo significado a su capacidad de ser seguridad para otros. Esto, pues, yo creo que en algún momento se necesita de eso que algunos llaman los tutores de resiliencia, ¿cierto? Esas personas que uno se va encontrando en la vida y que lo cuestionan a uno. Puede ser un entrenador, un profesor, un terapeuta que al yo verlo, pues yo digo, pues yo hubiera querido tener eso con esa figura mía, esa figura pues que por naturaleza tuve y por qué no lo tuve. Y eso incluso nos permite ir hacia atrás y pensar por qué mi papá no fue una figura de apego para mí. Eso nos permite incluso pues generar una empatía con él, entender, sanar, perdonar y seguir adelante de manera libre y de manera, en cierto modo, desprevenida, pues como de una manera muy independiente, muy autónoma. Yo tengo ese pasado, tengo esas raíces, pero puedo elegir hacer otras cosas. Eso se logra gracias a esos tutores de resiliencia y también debo decirlo, a procesos terapéuticos que nos permiten entender el apego como algo que no siempre es algo que yo elijo, es resultado de una serie de situaciones y que conviene mucho poder entender cuál ha sido el sistema de apego que han tenido nuestros papás también, para poder perdonar y seguir adelante. Así es, el perdón es supremamente importante y es una palabra maravillosa y es conciencia y sí. Nosotros pues que promovemos estas prácticas precisamente de crianza respetuosa y consciente, es hacer consciente esa parentalidad y esos vínculos para que los niños, nuestros niños precisamente tengan tal vez esos vínculos que no tuvimos y que debemos sanar. Y también hablaste de la terapia, de un terapeuta que es súper importante porque pensamos que hacer terapia o acudir a terapia o a psiquiatra es para los locos, ¿cierto? Ese es como el concepto. Sí. Resulta que no, que todos debemos sanar y esa es una de las maneras que tenemos para sanar. ¿Cómo? Bueno, volviendo al tema de los padres separados, que a mí me preocupa, o más que me preocupa, me ocupa, porque me lo consultan mucho. Sí. ¿Cómo pueden hacer estos papás para continuar con ese vínculo y generar apego seguro? Ya cuando se van de casa, que tú ya nos decías, ¿cierto? La presencia. Claro. Pero ¿qué más recomendaciones les puedes dar a esos papás que ya no viven con sus hijos y que los ven intermitentemente? Mira, Paola, yo creo que cuando la pareja que se separa tiene claro qué es lo que los sigue uniendo, esos hijos o ese hijo, ese proceso se puede dar de manera más tranquila y mucho más madura y consciente. El problema muchas veces se refiere a que yo siento que el amor que yo le doy a mi hijo o el amor que le dejo de dar, pues tiene como una segunda intención o una doble vinculación, ¿sí? De alguna manera muchas veces podemos pensar que vinculándonos o desvinculándonos de nuestro hijo, estamos dando el mensaje directo a la otra persona con la que tuvimos claramente un fracaso. Entonces, claro que una separación, un divorcio siempre es un fracaso. A veces pues lo aceptamos con más facilidad, a veces pues nos quedamos ahí envueltos en una cantidad de sentimientos, de rabia, de resentimiento, de dolor. Pero yo diría que lo primero que hay que hacer es darnos la posibilidad de sanar nosotros mismos, de sanar esa
esa expectativa que teníamos, porque también se piensa, y culturalmente ha sido pues obviamente una idea que ha tomado mucha fuerza a lo largo de la vida y nos la han transmitido y nosotros sin darnos cuenta la transmitimos a los hijos, y es que para poderme vincular tengo que tener una familia casi perfecta. Como quien dice, yo para poder amar tengo que tener pues mi familia establecida de manera ideal, ojalá con un buen trabajo, en una buena casa, y entonces debo tener una cantidad de condiciones que son a veces difíciles y que muchas veces no son sostenibles, porque una relación se acaba pues y se acaba, y eso no quiere decir que mi hijo tenga que pagar las consecuencias de mis de por sí malas decisiones, de lo que han sido para mí malas decisiones hasta ese momento. Entonces creo yo que lo importante es como diferenciar esos dos procesos de vinculación romántica, digámoslo así, y esa vinculación familiar con mi hijo, porque yo no puedo renunciar a ello, yo no puedo renunciar a eso. Es cierto que hay un resentimiento y un dolor, hay una herida que se refleja en la relación con mis hijos cuando yo sufro una separación, pero parte de ese proceso de sanación también y terapéutico, bien sea autónomo o acompañado, ojalá, pues me va a permitir ir reflejando esas ganancias y esos logros en la sana relación con mis hijos. Entonces yo diría que lo importante es tener muy claro que la separación romántica, la separación de la pareja no tiene que ver con una separación de los roles parentales o las competencias pues, que yo debo cumplir con mis hijos, ¿sí? Y eso me favorecería pues estar muy concentrado y posiblemente tendría en la otra persona a un aliado o una aliada para yo poder cumplir mis funciones en esa vinculación con mi hijo. O sea, ¿quién le hablaría, por ejemplo, quién hablaría mal de la mamá de su hijo si es lo que su hijo más ama? Es decir, es un ejemplo pues en lo práctico, ¿sí? Pero claro, hablamos mal pues porque somos humanos, somos egoístas, hemos tenido dolor, resentimiento, y eso requiere tiempo también un tiempo para el desarme, un tiempo para centrarnos y pensar, tengo una situación ahora de la que debo hacerme cargo, y es el corazón de mi hijo, ese es el campo de batalla. Tengo que ser mejor en esto. Lo otro, pues bueno, lo voy sanando, y hay que decirlo, mientras la vinculación sea más libre, en el buen sentido, más segura, menos temerosa, menos ansiosa, menos ambivalente, menos llena de vicios o de egoísmo, pues más fácil también será, a través de ese amor por los hijos, sanar heridas del pasado. O sea, los hijos, sin darse cuenta, nos ayudan también a poner orden como al corazón, poner orden a esa indisposición en la que a veces caemos como adultos para poder entregarnos y para podernos dar. Entonces creo yo que lo clave es la complicidad con esa otra persona que ya de por sí pues te dejó algo muy bueno, que es ese hijo, sí. Y pues también un sentido de gratitud, de respeto, de honor a ese pasado y a esa memoria, pues, y seguir adelante en lo que ahora nos une, que es ese hijo. Es una responsabilidad de los dos. Ya habrá tiempo para hacernos cargo de nuestros vacíos como adultos, pero qué mejor manera de hacerlo que entregando, ¿cierto? Que dándonos al otro. Hermoso, hermoso eso que dices. Yo les digo a los papás que pues somos expareja, pero no somos expadres. O sea, nunca vamos a separarnos físicamente de pronto, pero emocionalmente no puede existir esa separación. ¿Y cómo podemos formar estas nuevas generaciones de hombres capaces de amar y de dar seguridad a los demás? Esto es supremamente importante porque estamos cambiando el mundo y pues porque estos niños son maravillosos y vienen con una sensibilidad inmensa. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a ellos a ser capaces de amar y de dar seguridad? Hermoso eso que dices, Pau, porque realmente sí se está cambiando la historia. Al cambiar una historia de apego, se cambia la historia y las posibilidades que uno tiene de ahí en adelante. Entonces, si nosotros entendiéramos el impacto que tiene para nuestros hijos, el ser referente para ellos y ser una base segura, pero no una base segura solamente por lo que hacemos y, como te lo dije hace un momento, por lo que funciona. Porque yo puedo ser una figura de apego muy cumplidora, digámoslo así, muy eficaz, ¿sí? Pero no se trata de eso, se trata de una figura de apego que es el resultado de ese proceso de conciencia y el respeto por el otro también. Entonces, sin duda estamos cambiando la historia y creo yo que ahora la neurociencia, la teoría del apego han dado mucha fuerza y estamos en un momento privilegiado, digo yo, pues por todo lo que está pasando, por el confinamiento familiar y por todo esto, para hacer caso de eso y para dar una oportunidad de cambiar nuestra historia de apego y la historia, por supuesto, de nuestros hijos. Yo pensaría que el apego es como esa forma de hablar del amor y de la capacidad de amar, que al fin y al cabo es lo que todos buscamos, es la vocación que todos compartimos.
Todos tenemos un cerebro, una mente, un corazón diseñado para eso, para amar, para darnos al otro, y encontramos la mayor satisfacción cuando todo nuestro sistema cerebral, cuando nuestras ideas y cuando nuestros sentimientos giran en torno a la construcción de una historia satisfactoria. Entonces, todo está dado para que así sea, y por supuesto los procesos terapéuticos ayudan a quitar esas piedras del camino que a veces nos impiden acercarnos a esas historias de apego exitosas. Una historia de apego exitosa no es una historia de apego ideal, bonita, hermosa, a la que no le falta nada. Es una historia que simplemente reconoce al otro como un ser independiente de mí, y que eso me ayuda a generar una conexión, a ponerme en su lugar, de tal manera que pueda contar conmigo. No siempre para resolver los problemas, pero siempre para encontrar una voz o una disposición de apertura y escucha que favorece la regulación emocional. Entonces, esto pues todo va de la mano, pero yo pensaría que los hombres estamos en un momento histórico privilegiado, y todo este movimiento social y todas estas tendencias modernas que tenemos en el modo de comprender la familia nos ayudan a ubicarnos en un lugar distinto, y sin poner en riesgo o sin poner en duda pues nuestra virilidad, nuestra masculinidad o nuestro éxito, ¿sí? Porque es un éxito bastante difícil de alcanzar, que debería ser también medido en términos de popularidad, pues es decir, ahora vale la pena pensar también que los hombres que logramos sostener vínculos sólidos a lo largo de la vida podemos ser más exitosos, y eso se refleja en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el ámbito familiar. Eso es cierto, y lo ve uno día a día en todos los ámbitos, como tú lo dices, en todo. De hecho, las profesiones que desempeñan los hombres, bueno, hoy en día pues hay igualdad, ¿cierto? Pero cuando hay un vínculo seguro, y cuando esos hombres tienen esa sensibilidad emocional para poder percibir al otro, para poder ser empático con el otro, eso se siente, y es maravilloso porque logran cosas muy grandes. Tú hablabas de la neurociencia, es un tema que a mí me apasiona, y cómo en el cerebro, cuando hay un vínculo seguro con esas figuras significativas de apego, cómo se van dando cambios positivos o negativos. De hecho, hablamos también de la epigenética, cómo ese ambiente y esas relaciones con los adultos significativos que están a su alrededor, cómo transforman ese cerebro para bien o para mal, ¿cierto? Sí, bueno. Eso va más allá incluso pues de la opinión y de las sensaciones, porque obviamente el niño pues crece distinto, pues para que sea distinto si tiene una vinculación distinta, pues sin entrar en juicios de ningún tipo, simplemente se crece distinto cuando se cuenta de una manera distinta y favorable con un adulto que te permite sentir seguridad. Eso es indiscutible, y ya la neurociencia avala esto pues con todas las investigaciones y todo el desarrollo cerebral y relacional como se da en un niño que ha podido crecer con una figura de apego. Sí. Carlos Santiago, para nosotros los hombres que somos papás y que tenemos niño y niña en casa, pues esa figura del apego yo siento que se debe manejar de una forma diferente por una situación también de género. ¿Qué recomendación nos das cuando tenemos niño y niña en casa y queremos relacionarnos con ellos para fortalecer ese apego? Sí, yo pienso, me parece muy, muy linda esa pregunta porque, bueno, es mi experiencia personal también, tengo un niño y una niña, y pues es cierto que yo diría que inconscientemente termina relacionándose distinto con el niño o con la niña, pero yo pienso que a la larga es ser uno mismo, ¿sí? Ser uno mismo. Uno en ese tiempo compartido uno entiende perfectamente cómo los juegos, qué le gusta, qué chistes, qué ejemplos pongo, qué habilidades puedo desarrollar yo con mi hijo o con mi hija. Yo pienso que esa respuesta es la que va incluida también en el manual de ser padres. Pues, ¿cómo ser padres? Yo creo que el mejor manual lo tiene tu hijo ahí metido en su cerebro, y solo lo vamos a poder leer cuando pasamos mucho tiempo con él. Porque cada hijo es único, cada hijo es distinto, ¿sí? Claro, de pronto ahora pues algunos rasgos, sí es cierto que de pronto a los niños les gusta más pues patear un balón, o sale uno a caminar con ellos y cogen un palo y una piedra, las niñas cogen florecitas y entra en la imaginación, puede ser, pero a veces es distinto. Yo pienso que esa diferencia en el relacionamiento con el hijo o la hija la da precisamente esa información que él te va dando, que ella te va dando, y pues eso te permitirá incluso poder tener un lenguaje distinto con cada uno de tus hijos, aunque tengas 7, 8, como
como le pasó a mis papás, ¿sí? Ujú. Ellos tenían una manera particular de tratarnos a cada uno, teníamos espacios exclusivos con cada uno, ya yo me sentía único a pesar de tener 7 hermanos, me sentía único con mi papá, único con mi mamá, me sentía particularmente tratado y pues por las condiciones en que antes se vivía, pues yo pienso que eso favoreció la conexión emocional y el tiempo compartido. Ahora tenemos muchos menos hijos y nos quejamos de que el tiempo no nos alcanza para nada, ¿sí? Entonces son también asuntos culturales y sociales que pueden favorecer o desfavorecer la conexión que logremos con cada uno, pero sin duda estar muy atentos, y esos son los 3 rasgos de la respuesta sensible, ¿sí? A ese, que favorece ese apego, que es estar muy atentos, notar lo que pueda pasar, interpretarlo adecuadamente según el manual que tiene mi hijo en su cerebro y en su corazón, y por último, pues responderlo de manera adecuada, pensando en lo que él necesita, no en lo que yo estoy dispuesto a dar, porque es bien distinto eso. Yo puedo tener muy poco tiempo, entonces yo necesito que mi hijo se duerma en 5 minutos, Sí. pero quizás mi hijo necesita dormirse en media hora. Entonces, ¿quién tiene que adaptarse? Es un acuerdo al que se tiene que ir llegando y en la medida en que van creciendo, posiblemente el hijo terminará entendiendo, bueno, con mi papá me duermo rapidito porque siempre anda de afán y yo lo entiendo y lo amo y no pongo en duda el amor que me tiene, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Esa es esa relación de la que tú estás hablando, en esa singularidad de cada vínculo. Qué lindo lo que hablas de la singularidad y eso que tú dices es tan cierto. O sea, la necesidad del niño cuando choca con la necesidad de nosotros como adultos, ahí hay un abismo tan grande porque cuando intentamos, nosotros vivimos permanentemente queriendo satisfacer nuestra necesidad de adultos y el niño nos pide a gritos, pero no nos lo dice porque muy seguramente no ha desarrollado esa capacidad de hablar sobre sus necesidades, pero no lo dice no queriéndose acostar, con una pataleta, pues que es la desregulación emocional que llamamos pataleta, o hasta con enfermedades físicas, ¿no? El niño Claro. precisamente se puede enfermar cuando a veces quiere reclamar esa presencia o ese tiempo o esa sensibilidad. Carlos Santiago, ¿dónde te podemos encontrar en redes? ¿Cómo te podemos encontrar para poder acceder a todo esto? Bueno, nosotros, mi esposa y yo tenemos un canal en Instagram que se llama @familias que inspiran. Familias que inspiran, ahí pues nos pueden contactar, nos pueden poner sus mensajes. Estamos sacando algunos programas semanales donde tratamos esos temas de la teoría del apego y la vinculación padre-madre, temas de vida de pareja. Entonces ahí con todo gusto lo recibiremos. Familias que inspiran. Qué rico, familias que inspiran. Estamos con Carlos Santiago Cano hablando del padre como figura de apego. Bueno, Carlos, cuéntanos para cerrar, ¿cómo podemos resumir lo que es el padre como figura de apego y cómo podemos ayudar a estos padres y a estas madres para que puedan convencer a sus esposos y para que tengan para poder hablar de estos temas, porque es que a veces les dicen a las mamás, no, es que lo que yo hago es suficiente o yo trabajo mucho y yo los tengo como reyes, como príncipes, a ti te tengo como una reina y eso es suficiente. Entonces, mira qué lindo eso que dices, porque a veces esos son los acuerdos iniciales que esperaríamos cumplir, pero cuando llegan los hijos, damos cuenta que no basta con cumplir unas funciones pues, que culturalmente han sido asignadas al hombre y a la mujer. Como dice la canción, no basta. Sí, no basta. Los hijos ponen todo en un nuevo orden y nos implican a cambiar nuestra historia, cambiar nuestro cerebro si es necesario. Y por supuesto se nos trae una gran cantidad de capacidades que nunca nos hubiéramos imaginado. Yo resumiría eso en una abordaje que yo trato de hacer con las parejas, y es a las mujeres que confíen en que el modo masculino de amar es bueno, y que a pesar de las heridas que hayan podido tener con su papá, con otras parejas, están ahora ante una realidad nueva en la que está todo por hacer, todo por descubrir, y lo mejor que se puede hacer es confiar y abandonarse en el hombre, para que también a través de ese modo masculino de amar se amplíe mucho más el panorama del modo femenino de amar. Es decir, hay un gran complemento y un potencial tremendo que se puede lograr en una vida de pareja cuando pues, estamos conectados. Y al hombre muchas veces lo invito y el abordaje pues va orientado al empoderamiento de ese ser masculino, de hacerse respetar, en el buen sentido pues, de hacerse respetar como hombre, como papá. Lo que el hombre quiere hacer también es válido. Las ideas que al hombre se le ocurren en la crianza de los hijos también son válidas. Quizás la forma de dar la comida o la forma de llevarlo a la cama quizás es más conveniente en algunos casos la del hombre que la de la mujer. Y esto es un mensaje no solo para la mujer y para el hombre, sino también para quienes comparten sus opiniones en redes sociales, para las mamás blogueras, los papás blogueros, todos estos ambientes que son muy ricos y muy bien intencionados, pero que a veces son muy de manual, ¿sí? Y nos llevan a olvidar
que la relación familiar la construimos a pulso entre los dos. El papel del hombre es tan valioso y tan necesario como el papel de la mujer. Hemos aprendido durante décadas de lo que la mujer ha hecho en la crianza. Yo diría que la puericultura fue escrita con pulso femenino, pero hoy en día tenemos importantísimos exponentes que nos han enseñado cómo ese modo masculino de amar no es extraño y nos ayuda a ver tal vez rincones que la mujer no ve. Entonces es un complemento. Yo diría que apertura, confianza y lanzarse, porque es una aventura en la que tenemos que confiar en lo que podemos hacer y lo que pues, con mucho amor podemos contribuir al otro también. Maravilloso, me encanta todo lo que dices. Bueno, papás, mamás, vamos a confiar el uno en el otro. Qué importante ser coequiperos, porque en la formación de los hijos necesitamos ese vínculo con padre y madre. Es supremamente importante, así lo ha dicho Carlos Santiago Cano. Te agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación. Qué rico poder tenerte en este programa con todo ese conocimiento, esa sabiduría y esa experiencia también como papá que tienes. Y bueno, esperamos volver a tenerte acá en Firmeza con Amor. Muchas gracias. Para mí es un honor haber estado en Firmeza con Amor. Muchas gracias a ti por la invitación y un abrazo para todos los oyentes. Gracias a ti, Hernán. Muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Paola, por todo el conocimiento. A Carlos Santiago también, gracias por haber estado en el programa. A todos los que nos están escribiendo aquí por línea interna, les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas a firmezaconamor@hotmail.com, Instagram y Facebook. Aparece Paola como Firmeza con Amor, o para todas las personas que quieran escribirnos, consultar y saber más sobre el programa y cómo poder participar en ellos, pues no hay ningún problema, nos pueden mandar sus correos y aquí trataremos en próximos programas de ir evacuando las preguntas. A Carlos Santiago, muchas gracias. A Alejandro Álvarez, que estuvo en la grabación del programa, y a todas las personas de Frecuencia U de la Universidad de Medellín, muchas gracias por creer en Firmeza con Amor. Les hablamos Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente, y Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Los invitamos a una próxima emisión de Firmeza con Amor. En este punto y hora termina Firmeza con Amor, un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes, que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente, con el fin de construir mejores familias. Firmeza con Amor, una propuesta de Frecuencia U 940 AM para la crianza y salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín.